En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo se haga para la gloria de Dios. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue y trajo con algazar el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido de un efod de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo el arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompeta. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar, en medio de la tienda que había desplegado David. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor del universo. Repartió a todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas. Tras lo cual todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Él es el Señor. Portones, alza los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. Portones, alza los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: Esos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio hoy nos explica que la Santísima Virgen María era obediente, porque el Señor aquí nos dice en su palabra que su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Entonces, María, la Virgen María, era obediente. Ella cumplía la voluntad de Dios y por eso ella era la madre de Jesús, porque ella cumplió la voluntad de Dios, porque ella era obediente. Entonces, cumplir la voluntad de Dios es hacer aquello que a nosotros, aunque nos dé miedo, aunque no nos guste, aunque nos sintamos que no podemos, y aún así lo hagamos, eso es lo que a Dios le agrada. Eso es hacer la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos guste. Hay que hacerlo. Y eso es lo que nos hace a nosotros, ser hermanos, hijos, familia del reino,
de nuestro Dios, de nuestro Señor. El Señor explica con mucha claridad aquí dice así, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues el Señor siempre nos lo dice en su palabra. Él nos dice qué es lo que le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Ahí están sus mandamientos. Ahí están todas las enseñanzas que Jesús nos dio cuando vino en su primera venida. Están ahí en los evangelios. Entonces, ayudar al prójimo, ayudar a un enfermo, darle de vestir al que no tiene, darle de comer al que está hambriento. Hay muchas cosas que son las que al Señor le agradan. Entonces, esos que hacen la voluntad de Dios, entonces esos son sus hermanos y su familia. Entonces, si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cumplimos con sus preceptos, damos amor al prójimo, ayudando y todo lo que sea, nosotros también somos hermanos, somos familia de Jesús. Miren, el Santo Evangelio, la primera lectura y el Salmo nos hablan de ese rey valeroso, de ese rey de la gloria. Y eso nos deja ver a nosotros, o sea, nos está diciendo claramente quién es el rey, para que nosotros le reconozcamos, para que nosotros aceptemos y no estemos pensando, ay, ¿y quién es? Ah, no, es el Señor, nuestro Jesús, nuestro Padre Yahvé. Él es el Rey de la Gloria, nuestro Jesús. Él es el Rey de la Gloria. Miren, vemos en la primera lectura cómo David y todo el pueblo de Israel, todo ese pueblo que estaba ahí, cuando recibieron el arca del Señor, que ya el arca del Señor venía, ¿verdad? Ese es el rey que viene ahí de camino. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron sacrificios de comunión, hicieron diferentes tipos de sacrificios, pero sobre todo hicieron alabanza. David danzaba y alababa al Señor. Entonces, esto nos enseña a nosotros qué le agrada al Señor. Eso nos enseña a nosotros cuál es la forma de nosotros adorar, de nosotros recibir, de nosotros visitar al Señor. Y cuando digo visitar, por ejemplo, vamos al Santísimo, vamos a su presencia. Señores, es danzando, es alabando, es reconociendo que Él es el Señor. Así nos lo muestra la segunda lectura y el Salmo. Miren, David fue un discípulo muy amado por el Señor, un hijo súper amado. Pero yo, como se lo dije el otro día en uno de los videos del Evangelio que grabé más atrás, le decía que lo íbamos a ir viendo en la lectura. David sabía cómo agradar al Señor. Miren, David danzaba, David alababa, David cantaba salmos al Señor. David sabía cómo adorar. Él adoraba al Señor. Y eso al Señor le agradaba de David. Por eso es que David, bueno, ustedes saben quién fue David. David fue lo que fue porque David sabía humillarse. David sabía cómo agradar al Señor con su alabanza, con su adoración y con las cosas que él hacía en su intimidad, en su intimidad con él, con el Señor. Y aquí, no solo él, sino todo el pueblo. Fíjense que cuando todo el pueblo estaba recibiendo el arca, eso fue un festín, porque aparte de que se ofrecieron sacrificios y él danzaba y alababa al Señor, también dio comidas buenas a todos los que estaban ahí, porque dice aquí que él repartió a todo el pueblo de Israel y a todos los hombres y mujeres que estaban ahí torta de pan, pasteles de dátiles, pasteles de uvas y pasas. O sea, él le dio cosas que eran deliciosas. Bueno, él hizo una fiesta para el Señor, para todo el que estaba ahí, para recibirlo. Entonces, eso nos enseña a nosotros cómo nosotros agradar, cómo recibir, cómo adorar, cómo ponernos en la presencia del Señor. Ahí Él nos los está enseñando. Así que el Espíritu Santo de Dios te dé a ti y a mí también la gracia de que nosotros, como David, podamos danzar para el Señor, podamos alabarle, podamos
ofrecer esos sacrificios que a Él le agradan, podamos hacer esas obras de ayudar, como nos dice Él, cumplir la voluntad en el Evangelio, cumplir su voluntad, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos parezca. Porque la voluntad de Dios, señores, a veces duele. Cumplir la voluntad de Dios a veces no es un pan dulce en la boca, a veces es amargo, ¿oyeron? Pero hay que cumplirla porque todo obra para bien. Bueno, que la gracia del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesús, bueno, de la Santísima Trinidad, te bendigan en este día, en la luz del Espíritu Santo, te ayude a comprender y entender la palabra. Dios te bendiga. Bendiciones.